La mente de Dios está de continuo al bien para nosotros. Y les voy a decir algunas cosas hoy. Número uno, quiero comenzar diciéndole que la miseria es del diablo. Dios no tiene nada que ver con miseria. La escasez es del diablo. Hay que ponerlo claro así, pelado, para que se entienda que no es una cosa pasándole un pañito tibio, ¿eh? La escasez es del diablo, la miseria es del diablo. Las limitaciones son de Satanás. Las enfermedades son del enemigo de la justicia. La depresión y la tristeza son de Satanás y sus secuaces. Hay países que las parejas se divorcian y se dejan solamente por la necesidad. Hay parejas que se dejan porque el papá le da pena ver a sus hijos sufriendo y mejor se va para no verlo. Hay madres que dejan sus países para ir a buscar una mejor vida para sus hijos, dejando a los hijos con alguien, con otro, con un Juancito de los Palotes, que no tiene ni idea de cómo tratar a un niño. La miseria es parte de la maldición pronunciada por la desobediencia. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y ese pacto es un pacto trilógico, como diría el pastor afanador, un pacto de 3 ramas. Y lo que Dios le dijo en ese pacto fue: mientras ustedes me obedezcan, no serán pobres, porque la pobreza es del diablo. Y la desobediencia es lo que debe producir la pobreza. Pero ninguna persona siendo fiel a Dios debe estar en pobreza. Porque ¿cómo se interpreta que tú eres hijo del oro y la plata y que tú seas el que sea más pobre? Es una ecuación que no vale en ningún libro de la historia. Entonces, esa expresión que Dios le dice a Israel, le dice: mira, mientras ustedes me obedezcan, no van a tener pobreza, número uno. No van a tener enfermedades, número 2. Y no morirán, número 3. Cuando el Señor habla aquí de que no morirán, no está hablando de cese de vida, ¿ok? No está hablando de cese de vida, porque los seres humanos cesarán. Les está hablando de muerte eterna, donde la gente se va al infierno por toda una eternidad por desobediencia. La desobediencia que puede llevar a un ser humano al infierno es negar a Jesús. Negar a Jesús es la desobediencia que lleva a la gente al infierno. Ahora, cuando hablamos de negar a Jesús, tú puedes negarlo en varias formas. Puedes negarlo en varias formas. O no, tú no. La gente puede negar a Jesús de varias formas. Pero ninguno de ustedes nunca negarán a Jesús. Entonces él le dijo: ustedes no van a tener pobreza, ni enfermedades, ni muerte eterna. ¿Por qué razón? Porque la muerte vino por causa de la desobediencia. La pobreza vino por causa de la desobediencia. Dios no hizo a nadie para que sudara. Dios hizo a la gente para que estuviera en la sombrita.
Así como uno en su país se acuesta debajo de un árbol frondoso, sicómoro, que está tirando una brisita seca y que eso te dice, lo que te dice es duerme. Pero Dios no hizo a nadie para que pensara cómo va a comer mañana, ni cómo va a pagar los gastos cotidianos. Dios no hizo eso. Eso fue por causa de la desobediencia. ¿Por qué? Porque Adán entregó a Satanás lo que Dios le había dado. Él se lo entregó. ¿Ok? Y Satanás lo que hace es ofrecer lo que es de Dios para que uno se comprometa con lo que ya es de Dios y pertenece a uno. Recuérdense que le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan después de unos días, después de los 40 días. Pero cuando el Espíritu llevó a Jesús para ser tentado, no fue el espíritu del diablo, no. El Espíritu de Dios llevó a Jesús para vencer por nosotros. Y él le mostró todo, y le dijo: ay, todo esto te daré si postrado me adorares. No tiene nada, con lo de Dios te hace lujo. Por eso muchísimas personas caen a diario, muchachas jóvenes, jóvenes varones, hombres y mujeres, por una oferta de lo que no tiene Satanás. Porque eso es tuyo o de tu papá. Ya es tuyo. Entonces, esa promesa que le hace Dios al pueblo de Israel, y le dice: si me obedece, no pasará por ninguno de esas situaciones difíciles. Es una promesa que pasa al Israel espiritual. ¿Quién es ese Israel espiritual? Haga así: yo soy ese Israel espiritual. Gálatas capítulo 3, ¿dónde está Pastor Afanador? Que no lo veo. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Ese es el que quiero que uno de ustedes, si el Pastor Afanador no está presente, alguien que lea claro, me lea esto bien fuerte, levanta la mano para abrirle el micrófono porque no veo Afanador. No sé si se me perdió. Pastor Afanador. Oh, aquí está, ok. Gálatas capítulo 3, verso 13 al 14, Pastor Afanador, léamelo con voz de evangelista, por favor. Gálatas 3, 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzará a los no judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oye esto. Número uno, quiero que ustedes sepan que cuando se refiere a no judíos, me gusta esa versión, se está refiriendo a lo que éramos gentiles. Ya nosotros, escriba, ya nosotros no somos gentiles. ¿Por qué no somos gentiles? Los gentiles éramos lo que no conocíamos a Dios. Pero cuando ya vinimos y establecimos una relación, ya nosotros no somos gentiles. Ya somos cristianos. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? La versión que lee el Pastor Afanador dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
¿Por qué? Porque está escrito que maldito era todo el que era colgado en un madero. Porque cuando estaba en el madero, si no lo bajaban antes de la noche, todo el pueblo estaba maldito. Entonces Jesús fue y se tomó la demanda, lo que nos correspondía a nosotros. ¿Para qué? Para que la bendición, esa palabra bendición aquí, es un empoderamiento. Escríbanme ahí en el chat, empoderamiento. Esa palabra bendición ya está bien, ya lo escribió Yamilet. Nada más un sol. Es empoderamiento, la palabra bendición. ¿Ok? La palabra bendición es un empoderamiento para crear. Para crear. Es muy diferente a las bendiciones, que son las cosas que se logran. Pero si tú tienes bendiciones y se acaban y no tienes el empoderamiento que es la bendición, no puedes crear. Te quedas sin nada. Pero cuando tienes el empoderamiento que es la bendición, se te puede acabar todo. Como tenemos ese empoderamiento, podemos volver a crear las cosas. Dios mío. Podemos volver a crear, porque es un empoderamiento que produce que las cosas sean creadas por nuestra voz. Entonces dice, para que la bendición, para que el empoderamiento que hizo, le voy a traducir eso. Aleluya. Cuando dice para que la bendición de Abraham, está diciendo para que el empoderamiento dado a Abraham, que lo capacitó para ser rico, pase a los gentiles que éramos nosotros, y ahora para que nosotros tengamos la misma habilidad de crear que tuvo Abraham. Entonces, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es esa maldición de la ley? La maldición de la ley se refiere al castigo pronunciado por Dios para los que no anduviesen bajo los preceptos de Dios. Pastor afanador, búsqueme a Deuteronomio, por favor, capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, y ahí vamos a ver a qué se refiere cuando habla de la maldición de la ley. Sí, señor. Fíjense que el libro de Deuteronomio capítulo 28 se divide en dos partes. La maldición y las bendiciones. Se divide en dos partes, las bendiciones y las maldiciones. Ahora, la bendición llega hasta el verso 15. Del 1 al 15. Pero las maldiciones llegan desde el verso 16 hasta el terminal del libro. Léame ahí, pastor, el primer verso del Deuteronomio capítulo 28. 28, ¿qué? 1. 28:1. 28:1. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Siga leyendo. Y vendrán sobre ti. Aleluya. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Cuáles son las bendiciones? Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Aleluya. Fíjense bien. Ahí hay una instrucción. Porque la justicia de Dios es tan maravilloso que instruye. Y desde el verso 1 hasta el 15 te está diciendo todas las cosas que no se te podrán escapar. Todas las bendiciones. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendita serán tu alteza de amasar, tus hijos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando habla de la maldición de la ley, está hablando del verso 16 en adelante. Dele ahí, pastor. Si no oyes la voz del Señor, tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando a cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Ok, entonces ustedes están viendo, quédeseme ahí, pastor. Ustedes están viendo algo. El mismo principio rige las dos cosas. El mismo principio, diga conmigo principio. Si no escuchas, sí escuchas. Digan conmigo principio, le voy a quitar el mudo esta vez, porque ya nadie va a hablar. Principios, principio, el mismo principio rige las dos cosas. Ahí, miren a ver si se pueden desenmudecer cuando yo le pida decir algo y después Principios. Digan conmigo principios. Principios. Los principios son los fundamentos. Escúchenme bien. Los principios son los fundamentos de amor dejado por Dios como guía para que ni siquiera un ciego se caiga en un hoyo. Para que ni siquiera un ciego se caiga en un hoyo. Los principios son claros. Entonces hay un principio, el mismo principio está rigiendo esos dos mandamientos. ¿Cuáles? Si oyeres atentamente, la palabra atentamente significa Shema. La palabra Shema en hebreo, le estoy dando un simposio hoy, ¿ok? ¿Cómo se escribe? Escúchenme bien, les estoy dando un simposio hoy para que hoy ustedes le arranquen del vientre de Satanás todo lo que se ha tragado que es tuyo. Amén. Aleluya. La palabra Shema se escribe S-H-E-M-A. Shema. Shema. Esa palabra Shema en hebreo es la palabra escuchar. No solamente escuchar algo meramente, pero tiene otra connotación y esa connotación es escuchar algo para obedecerlo. Por eso es que en Israel cantan un canto que dice Shema Israel, Elohim, Eloheinu. O sea, escucha Israel. La palabra escuchar es más que oír. Es en esa connotación.
Es escuchar para obedecer. Entonces ahí está diciendo, Algo para obedecer. está diciendo, escucha Israel y obedéceme. Entonces siga, pastor, dice, si escucha atentamente y obedeces, pero aquí en el verso 16 dice, si no escuchares, o sea, si tú no me shema, digan conmigo shema. 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 Nada más eso que Shema. tienen que aprender para ser poderosos en la tierra. Shema. Shema Shema. a Elohim. Shema. Shema a Elohim. Shema. A Elohim. Escuchar a Dios, a nuestro Señor. Siga ahí, pastor afanador, verso 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito será tu canasta y tu tabla de amasar. Maldito será en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo lo que emprendas, hasta que de pronto seas destruido y perezcas por causa de la maldad de tus obras por las cuales hayas dejado. El Señor traerá sobre ti mortandad hasta consumirte en la tierra de la cual vas a tomar posesión. El Señor te herirá con tisis y con fiebre, con inflamación y ardores, con sequía y con calamidad repentina y con hongos, los cuales te perseguirán hasta que perezca. Los cielos que cubren tu cabeza serán como el bronce y la tierra que pisas serás como el hierro. En vez de lluvia, el Señor te enviará polvo y ceniza a tu tierra. Desde los cielos caerán sobre ti hasta que perezca. Wow. La realidad de esto es que le va a mandar tifoideas, dolores de riñones, van a nacer enanos y un sinnúmero de castigos. Pero la traducción aquí no es que el Señor te va a enviar. No es que el Señor te va a enviar, porque eso suena como cruel. La traducción original aquí, me imagino que no le estoy mirando, no tengo nada en la mano. Yo me imagino que es que tú vas a provocar por no obedecer la voz de Jehová tu Dios. Porque Dios no mata a nadie. La gente muere por su problema, por sus Tiene como consecuencia. Dios no manda a nadie al infierno. Antes decían, no, porque Dios te va a mandar al infierno. No, Señor. Dios nunca ha mandado a un ser humano al infierno. Así es, amén. Ni siquiera a Coré lo mandó Dios al infierno. Y a su familia. Ay, sí que es mejor. Ellos se pusieron a desobedecer la ley y la tierra se abrió y se lo tragó a toda la familia y a todos los rebeldes. Pero Dios no lo mató. Dios no anda matando, la gente se matan ellos. Cuando una gente por desobediencia le sucede algo y muere, no fue Dios que lo mató. Dios no mata a gente. Cristo vino a dar vida. Da vida. Por eso Dios enseña los principios para que no nos vaya mal. Así es. Amén. Aleluya. Así es que cuando usted oye que alguien diga, no, que Dios lo mató. Dios no mata a nadie, la gente se matan ellos. Ah, pues una gente va a ser infiel con la esposa de alguien y llega el marido y le da un tiro y van a decir que fue Dios que lo mató. Qué bonito, ¿eh? No, él fue a ser infiel. Y el diablo lo mató. ¿Estamos claros? Entonces lo mismo cuando una gente es pobre, no fue Dios que lo hizo pobre. La Biblia dice en un salmo, creo que 35, que al rico y al pobre lo hizo Dios. Eso es mentira. Eso no es una traducción buena. Fue lo que pudieron traducir. Pero la Biblia no dice eso. Dios no hizo a nadie rico ni lo hizo pobre. Dios hizo a todo el mundo próspero.
Así es, amén. Porque antes de la gente nacer, Dios lo puso en un huerto con todo. Entonces, tenemos que comenzar a entender que la desgracia que vive una nación no depende, no es porque Dios tiene esa nación en desgracia. Cuando la gente le va mal es por su propia concupiscencia, dice la Biblia. Si usted sigue leyendo el capítulo 16 hasta el final, usted va a ver que todas esas enfermedades que usted ni siquiera nunca ha oído le va a venir al que no obedece. Pero no es que Dios le está obligando a obedecer, sino que Dios le pone los principios para cuidarlo. Al no hacer esos principios, entonces el enemigo tiene acceso sobre esa persona. Así es. Eso es igualito que la pobreza. ¿Por qué Israel era el pueblo más fuerte? Lo más en conocimiento, en entendimiento, en sabiduría. Los que sabían tallar hierro y así te levantaban un edificio a pura piedra con una cosita en la mano. Pero eran los esclavos en Egipto. Los mayores en número, en conocimiento, en sabiduría, en dinero. Dios le habla todos los días y le dice lo que tienen que hacer y son los esclavos. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Cómo es posible que Dios te esté hablando diario? Tú tienes toda la fuerza y el conocimiento. Son los mayores en número y tú vas a ser el esclavo. Una mala ecuación. Asimismo con el pueblo de Dios. A nosotros nos habla Dios con la instrucción diaria. Tenemos la Biblia ahí con todo lo power. Que mientras más tú la escuchas y la lees, te enamoras más. Está todo el conocimiento ahí, todo lo que tienes que hacer para no fracasar. Toda la riqueza. Vaya a Génesis capítulo 12, pastor, un segundo. Léame el verso 1 y 2, por favor. Génesis. Bereshit. Pero Bereshit. el Señor le ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Léamelo otra vez, pastor. Pero el Señor le habría dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ok, esa es una promesa que Dios le hace a Abraham, que era Abraham o Abraham, y cuando le hace esa promesa, se la hace porque él quiere desconectar a Abraham de su familia idólatra. Porque Dios no puede bendecir a alguien en idolatría. Y Abraham se fue. Ahora, en Génesis capítulo 13, mire a ver qué dice. Verso 1 y 2. Abraham partió de Egipto hacia el Negev, junto con su mujer y con todo lo que tenía, y Lot se fue con él. Verso 2. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Párese ahí. Imagínese que Dios dice que alguien es riquísimo. Dios dice aquí que Abraham era riquísimo. Le hace una promesa, él sale y dice, Dios usa la palabra superlativa de rico y dice, y Abraham, Génesis 13, capítulo 2. Señores, esto es una realidad. Esto no es un cuentito de hadas, ni que María estaba lavando y se le acabó el jabón. Esto es una realidad, ¿ok? Entonces, oiga, y dice aquí, dice, y Abraham, léalo otra vez, pastor. Ok, pastor, dijo usted,
que la gente, que María estaba lavando y que la causó. Hacia el Negev, junto con su mujer y junto con todo lo que tenía, y Lot fue con él. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. ¿Y qué más? Desde el Negev volvió por sus jornadas hasta Betel, hasta el lugar donde antes había estado su tienda, entre Betel y Jai. Ok, miren. Abraham era riquísimo en ganados. Eso quiere decir en alimento, en grosuras, en oro. Ganado, plata y oro. Oro, que es la joya preciosa, infinita, inacabable, y en plata. Dios le hace una promesa y aquí dice que él es riquísimo. Ahora, oiga esto, oiga esto. Léame otra vez en Gálatas capítulo 3, verso 13 al 14, pastor. Recuerden, Abraham era riquísimo. Una persona que me escriba ahí, Abraham era riquísimo en el chat. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzará a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ok, conécteme esas dos cosas aquí. Abraham era riquísimo en ganado, oro y plata. Ganado, oro y plata. Ahora, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, quienes éramos nosotros. Heredamos la misma bendición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que ser bien pobres como Abraham. Háblenme. Tenemos entonces que ser bien pobres como Abraham, ¿verdad? La palabra nos dice No, que somos riquísimos. ricos, porque Abraham era riquísimo. Ajá. Entonces, ¿por qué la gente dice que el dinero es del diablo? Si Dios bendijo a Abraham y él dice, Dios mismo dice que la bendición de Abraham tiene que alcanzarnos. ¿Y por qué nosotros somos los que tenemos esta palabra viva en la mano y somos el 95.5% pobrecitos, que no pueden comer, no pueden comer bien, no pueden vivir bien, no pueden manejar un auto que es una necesidad, un buen auto, no pueden tener una casa de lujo, de confort? ¿Por qué es eso? Falta de renovar la mente. Falta de renovar la mente, pero además de eso, falta de obediencia. Es no cumplir los principios establecidos por Dios. Falta de conocimiento. Apóstol, dígame. ¿Puedo aportar algo? Aporte. Cuando Pedro estuvo en la barca toda una noche y no pescó nada en toda la noche, sus redes, estaba cansado, fatigado, y en ese momento llegó Jesucristo y le dijo: boga mar adentro. Si atendemos directamente la voz de Dios cuando nos dice: bogaremos más adentro y tomaremos posesión, así como Caleb cuando tomó el monte de Oreb. Si bogamos más adentro, y tal vez muchas veces Pedro pudo haber pensado y decía: es un carpintero, yo sí he sido pescador toda la vida. Es decir, cuando no escuchamos atentamente la voz de Dios y nos dice: bogue mar adentro, tomaremos posesión de lo que el diablo nos ha quitado y nos ha robado. Entonces tomaremos la promesa de Abraham y seremos ricos
en espíritu y en verdad, y también en ganado, en oro y en plata. Aleluya. Aleluya. Miren una cosa, señores. Miren, el problema del cristiano es el siguiente. El cristiano es razonamiento humano. Escúcheme bien, el cristiano es mezquino. Y está lleno de falta de fe y dudas. Sí. Los judíos que practican brujería por ahí son ricos. Los judíos por ahí que usan su fortuna para matar gente son ricos. ¿Por qué? Por llevarse de un principio que se les enseñó cuando eran pequeños, cuando leyeron la Torá. ¿Cuál es ese principio? Obediencia. Ese principio está en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 14, verso 22. Búsquenlo ahí. Deuteronomio capítulo 14, verso 22. Dios mío, lo que le estoy soltando a su espíritu, si ustedes se lo toman y lo ponen en práctica, nunca más podrá la miseria pararse frente a su casa. Jamás. Shaman Sugua. Dios mío, gracias, Señor. Cada año deberás presentar sin falta la 10ª parte de todo el grano que tu campo produzca. Quiero que otra persona, una dama, me lea ese mismo verso. Léalo, pastora, léalo. Cada año deberás presentar sin falta la 10ª parte de todo el grano que tu campo produzca. Léalo. Dice, Arquelina, léalo. indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Qué es lo que nosotros no entendemos? No, pero la otra parte leemos. Después que dice cada año y después. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que quiere para poner allí su nombre. Ok, una sola persona que lo lea, una sola. Léalo una dama otra vez. Una sola persona. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de tu primicia. Ok, está bien. ¿Qué nosotros no entendemos ahí? Aquí está diciendo indefectiblemente. ¿Qué quiere decir la palabra indefectible? Indefecto. Dígame, ¿qué quiere decir? Que no puede faltar. La palabra indefectible. Falta. La palabra indefectible quiere decir sin defecto. Pero hay otra cosa que dice, y comerás. Primero no dice comerás y después diezmarás. Entonces, ¿qué sucede con los cristianos? Miren, los adventistas, la mayoría son prósperos. Los católicos, la mayoría son prósperos. Los judíos son nada más la tercera parte en los Estados Unidos de América. Y en una revista de 450 de los más poderosos, hay 350 judíos. Así todos. Pero estamos hablando en una revista donde hay 450 personas y la tercera parte, que es el numerito más pequeño, tiene 400. Entonces,
¿Cuándo vamos nosotros a prosperar? Ahora usted va a decir, pero vean acá, estamos en la gracia. Y si estamos en la gracia, ¿para qué tenemos que diezmar? Eso es de la ley. No. Vaya, vamos a ir a la gracia ahora. Una dama que me busque a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Pastor Afanador también me lo busca en esa versión. Hebreos capítulo 7. Lo tengo. Léalo, por favor. El 7:1. Comienza en el 1, yo le aviso. Bueno, hablamos del sacerdocio de Melquisedec. Exacto. Y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien aquí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Ok, Abraham le roban un familiar y él agarra a sus esclavos y se va a Kedorlaomer y se lleva a los esclavos nacidos de su casa y le cae de noche. Derrota a los 7 reyes que se unieron en contra de él. Oye eso, 7 reyes lo derrotó. Le quitó toda la riqueza que tenían. Cuando viene de esa guerra, le sale de encuentro un personaje llamado Melquisedec. Que es el prototipo de Jesús. Un prototipo de Jesús. Y ese Melquisedec recibió los diezmos de todo lo que traía Abraham. Amén. Eso, cuando eso sucedió, no se había escrito la ley. La ley se escribió 430 años después aproximadamente. Amén. Cuando usted oye que una gente está diciendo que, oh, los diezmos era de la ley. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo le doy al Señor de lo que me da y doy más. Y nunca he tenido que beberme una pastilla por un dolor. Y soy gordito. Yo también. Todos los gorditos en Estados Unidos que son como yo están bajo pastilla, bajo medicina, bajo cosas de la presión, bajo se ahogan si caminan. Yo vivo como un pachá, livianito. La diabetes. Todos estos son diabéticos, todos. Tremendo. Y la gente me pregunta, ¿y qué tú bebes? Yo le digo, palabra de Dios. Tececito de jengibre. Palabra de Dios. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que creer a Dios con todo. Nosotros no podemos creer una parte de la Biblia y otra parte no. Entonces, ¿qué está sucediendo con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, es más, Pastor Afanador, vaya a Malaquías, capítulo 3. Pero usted no va a leer en el verso 10, sino que va a comenzar desde el verso 2 por ahí, si mal no recuerdo. Hasta el verso 12. Porque estamos en una clase que tenemos que crear un impacto en nuestra iglesia. Ustedes como pastores, pastoras, tienen que crear un impacto. No tengan miedo de enseñar sobre esto. Porque esto es la protección que Dios dejó para librar al pueblo de su pobreza y su miseria. Cuando usted ve a una gente que no puede nunca pagar una cuenta, que siempre tiene problemas, porque no diezma, no tiene que buscar más nada. Es que no diezma. Porque si esa persona diezmara un año corrido, toda la miseria se van durante ese año. Pero lo que pasa es que los evangélicos dicen, yo diezmo si puedo, y si no puedo, no. Ah, yo diezmo este mes, pero el mes que viene no. Y el diablo haciendo así, flotándose. Ay, chichi. Entonces, el pueblo se pone de tonto y no diezma. Mire, cuando usted cobra un cheque, usted saque los diezmos y le dice, Jehová, en mi necesidad te lo doy, y llévelo a su iglesia.
Amén. Yo te lo doy en mi necesidad. Tú le dices eso que te dice, no me lo comí en mi necesidad, no pagué la cuenta, pero míralo ahí. Usted tiene que creer a Dios, porque Él fue que dejó eso para librarte de toda miseria y de toda pobreza. Pues, si tú no le Tengo crees, una pregunta. si no le crees, no hay pregunta ahora, más tarde. Si no le crees, no va a poder lograr lo que tiene que lograr, porque por eso es que la palabra dice que Satanás devoró tu riqueza y lo tiene en el vientre. Así es. Pero dice el Señor, pero lo vomitará porque el Señor lo sacará de su vientre. Dice el libro de Job, capítulo 20, verso 15, o 15, 20, uno de los dos. Entonces, si nosotros queremos la transferencia, tenemos que obedecer. Porque ¿qué hace Dios con darte la transferencia si el diablo te va a quitar la transferencia? Porque no te cubres. El diezmo es un escudo que Dios te da para que cuando te tire la flecha de la pobreza, el escudo lo apare. Eso es. Esa flecha, el escudo lo apara para que no te llegue. Pero hay gente que por más que tú le dices, no cumple los principios y no puede nunca en la vida desarrollar una vida próspera. No puede recibir ideas porque el enemigo, en vez de que reciba ideas para hacer negocios multimillonarios, lo que recibe es preocupación. Y en la preocupación, lo que hace el enemigo es traerle confusión y enfermedades y dolor, y hay hombre, hay aquí, hay allá. Cuando, si cumple con los principios, Dios le dice, esto, y puede ser lo que sea, si esto, y eso prospera esa persona. Entonces yo no creo que el pueblo de Dios debería seguir siendo el 95% más pobre sobre el planeta Tierra. Cuando los brujos, los hechiceros, los que bregan con pornografía, los que hacen cosas diabólicas, están amasando la fortuna. Entonces, ¿qué va a suceder con Proverbios 13:22? ¿Qué va a suceder con Proverbios 13:22? Explíquenme. La palabra dice, es bueno dejar herencia a los nietos. Las riquezas del pecador las heredará el hombre justo. Ajá. Entonces, ¿cómo Dios puede pasarte la riqueza del pecador cuando tú no cumples los principios? Pues es nada más pasártelo y el enemigo te lo quita de una vez. ¿Qué versión es esa, pastor afanador? Regálame esa Biblia. Esa es la nueva versión. Esa es la nueva versión. ¿Nueva versión internacional? La Reina Valera contemporánea. Wow, muy buena. Me encanta. Voy a pedir una cuando se acabe la clase. Reina Valera contemporánea. Sí, me lo manda un texto, pastor. Voy a pedir esa Biblia, me encanta. Entonces, dígame, ¿qué hace usted siendo la minoría en todos los aspectos con un Dios que es mayoría? ¿Qué puede producir eso? Eso lo puede producir que usted no entienda. Génesis capítulo 12 y 13. Que usted no entienda a Deuteronomio 8:18. Léamelo ahí, pastor. Deuteronomio 8:18 o pastora. Deuteronomio 8:18. Yo le voy a meter riqueza hasta que ustedes no puedan más. Porque yo quiero que se acostumbren a oír que ustedes no pueden ser pobres. Cristo no murió para que usted sea pobre.
La palabra nos dice, más bien acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas a fin de confirmar el pacto con tus padres como en este día. Pero Ok, entonces, ¿quién es el que da el poder para que hagamos la riqueza? ¿Quién es? Jehová. Jehová de los ejércitos. ¿Por qué puede Jehová de los ejércitos darnos el poder para hacer la riqueza, para cumplir un pacto? Porque él es el dueño de todo, el oro y de la plata. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Sí, Hebreo, perdón, Ageo 2:8. Léanmelo, Ageo 2:8. Porque yo quiero estar seguro que no soy yo que estoy hablando esa cosa. Ageo capítulo 2, verso 8. ¿Qué dice? A él le pertenece el oro y la plata. Léanmelo textualmente. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahí él le está haciendo saber al pueblo que él es el dueño de eso. Amén, amén. El dueño de la plata hace lo que le da la voluntad o la gana con su plata. Es así. Amén. Y la voluntad de él es pasarle la plata a usted, Camanzo, pasársela a usted, a su generación, para la última cosecha. Entonces, ¿por qué no comenzamos a ser fieles en lo que Dios está pensando? Amén. Ay, no, no sé, amigo. Vamos a tener que presionarnos. Vamos a persignarnos. Léame a Deuteronomio, a Pastor Afanador, a Malaquías capítulo 1, para capítulo 10. Malaquías 3:10. Capítulo. Léame el verso 2, el verso 3:10. Comienza el verso 7. 3:6. 6, el verso 6, comience por ahí. El pago de los diezmos. Hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿qué quiere decir con que debamos volver a ti? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. O sea que son ladrones, en otra palabra. Sí, porque el que robe ladrón, ¿no? Sí, sí. Siga, pastor. Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿qué quiere decir con que te hemos robado? Porque son los más inocentes que no entienden. Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Entreguen completo los diezmos. Dura palabra. Entreguen completo los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro la ventana de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Wow, Dios mío. Además, reprenderás a esos insectos que todo lo devoran, para que no destruyan los productos de la tierra, ni dejen sin uvas tus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados, porque serán una nación invidiable. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. ¿Qué dijo? Entonces, ¿qué más puedo decirle yo a ustedes? Permiso.
¿Qué más puedo decirle yo a ustedes? Nosotros los cristianos somos también así de inocentes como aquellos. Oye, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué hemos robado? Así decían los que mataban a los profetas y le pintaban la tumba. Oh, pero lo matan y quieren ir a pintar tumba. Ya tú lo mataste. Entonces, nosotros tenemos que entender que eso es drástico. Eso es drástico. Muchas personas tienen mucho dinero y sus pastores no reciben los diezmos y están pasando hambre. Tienen que salir a pedir. Sus hijos pasando hambre y odian el evangelio. Porque ese pastor ha pastoreado un grupo de gente inconsciente que hasta hacen huelga, le hacen huelga a los pastores y dicen, no, como no hizo esto, no le vamos a dar los diezmos. Porque creen que los diezmos son del pastor. Cuando usted diezma, usted se lo está dando a Dios, muera eso. ¿Y por qué yo le hablo así? Porque ninguno de ustedes me diezman. O sea que no pueden decir, lo que pasa es que el pastor, como tiene mucha gente adelante, está hablando de eso para que le manden los centavitos. No, no se trata de eso. No me interesa. No me interesa. Yo les estoy diciendo eso porque si Dios va a trabajar con un equipo para cambiar los destinos de las naciones o el destino de las naciones y para cambiar nuestra familia y sacarnos del anonimato y llevarnos a ser envidiables, porque eso es lo que dice la palabra ahí. Ustedes las naciones lo van a llamar bienaventurado y los van a envidiar. La palabra bienaventurado es alguien envidiable. Entonces, ¿por qué nosotros no nos determinamos a dejar la falencia de la mezquindad? Dios mío. A dejar la falencia de la mezquindad. A dejar la tacañería y abrirle la puerta a Dios para que pueda comenzar a confiar en nosotros. Y a dejar la desobediencia. Sí, porque Dios tiene que confiar en nosotros para poder levantarnos como cabeza del mundo. Imagínese que usted coja a una persona sin integridad y le entrega los tesoros. ¿Qué usted cree que va a hacer? Se compra 2 avionetas y 2 yates y a viajar a los países a comprar pinta. Y se le olvida todo el resto. Abandona el pastorado, deja a los hermanitos que le pedían consejo y comienza a hacer cosas. ¿Por qué? No es una persona de integridad. Pero yo sé que cada uno de ustedes bajo mi voz son personas llenas de integridad que van a comenzar a hacer los principios bíblicos. Porque los principios bíblicos son el método de cuidado dejado por Dios para nuestra protección. Eso es. Esos son los principios. Por ejemplo, cuando Dios dice, si obedeciera atentamente a la voz de Jehová tu Dios para hacer lo que te manda hoy, todas estas bendiciones vendrán a ti y te alcanzarán. Pero lee el Salmo 23, capítulo 6. ¿Qué dice? Capítulo 6. ¿Qué dice? 23. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, Señor, viviré por largos días. Amén. Léamelo otra vez que se le corta, afanador. Léamelo que no se corte. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. ¿Qué quiere decir Amén. eso? Eso está diciendo, yo no me voy a morir joven, es lo que está diciendo.
y voy a tener abundancia para yo mover tu visión. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Señor, en esta noche quiero pedirles que ustedes hagan un pacto con Dios. Yo no acepto vivir en escasez. A mí me gusta comer bueno, me gusta manejar buenos vehículos, me gusta vivir en casa buena. Y eso no es un privilegio, eso es el estándar de cada ser humano que ama a Dios. Es un estándar. Eso no es de oh, pero mira qué privilegiado es, que tiene esto y aquello y que puede. No, eso es estándar. Abraham era riquísimo en ganado, oro y plata. Génesis capítulo 13, verso 2. Jacob era riquísimo. Los ángeles eran su guardaespaldas. La bendición de Abraham, el empoderamiento, corresponde a usted. Entonces usted tiene que hacer un pacto con Dios y agarrar su posición de hijo. Porque el enemigo le place poner a la gente de Dios a pasar miseria y para verlos llorar. Le gusta eso. Ay, verlos llorar. Se engrandece. Y la hueste del enemigo dice, oh, ahí sí lo estamos logrando. Pero cuando usted se para en su dos pies, usted dice, no, Señor. Yo voy a vivir mi posición de hijo y de hija. A las evangélicas y a las evangélicas, lo primero que hizo el diablo fue quitarle el oro. Y fue quitarle la belleza, el oro, la plata, los buenos desodorantes, los pintalabios, porque el diablo dijo, si lo agarro por ahí, ya no pueden entrar a la sociedad. Aquí van a impactar, no pueden ganarse una mujer de altura. Pastor, y las aretas, y que tenemos que ponernos faldas largas. Le quitaron su estilo y su belleza y su caminar de paso fino. Se lo quitaron. Entonces la pusieron a caminar como chonga. Y eso es del diablo. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios es el dueño del oro y la plata. En el cielo calle de oro y mar de cristal. Pero si una hermanita se pone un aretico de oro, le meten una disciplina. Dígame si eso es del diablo o no. Pero como no conocen la palabra, tienen que hacer lo que le digan. No, usted tiene una Biblia, agárrela y léala 3 o 4 veces al año. Entonces, levántese en rebeldía en contra de la pobreza, la miseria, la escasez, lo nunca suficiente, la deuda, los dolores de cabeza. Todos esos dolores de cabeza y esos achaques y esas enfermedades son por la pobreza. ¿Ustedes sabían eso? Son por la pobreza. Porque esos dolores llegan cuando la pobreza se mete. Y la gente no encuentra qué hacer. Y se desespera y le sube la presión. Y ahora tiene que consumir. ¿Cómo se llama la pastilla de la presión? Tiene que consumir para bajarse la presión. Losartán, verapamilo. Entonces, el efecto secundario de la pastilla. Y verapamilo. Oiga, los efectos secundarios de esa pastilla que le mantiene la presión un poco bien, pero tiene 10 efectos secundarios que lo va matando por otro lado. Porque ese es el objetivo de eso. Eso es la mentalidad de la ciencia médica, que es una industria de trillones de dólares. Sanamos una enfermedad y matamos 20. Entonces el pueblo de Dios está bajo esa presión del enemigo. Señores, despierten y despierten a otros.
porque ya es el tiempo de la iglesia y es tiempo de transferencia. Y si usted está de acuerdo conmigo, diga amén. Amén. Tiempo de Amén, transferencia. Amén. Que el Señor me les bendiga, me les guarde. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Y les dé lo que primero pidió Salomón. Sabiduría. Amén. Lo primero que pidió Salomón Entendimiento. no fue sabiduría, fue entendimiento. Amén, así es. Pídale a Dios que le dé entendimiento para usted poner los puntos sobre las íes. Y pídale que le dé sabiduría para usted poder lograr cosas grandes y pueda, en esta cosecha que viene, la gente va a salir corriendo a la iglesia, desesperado. Y usted tiene que tener respuesta para esta generación. Amén. Ese fue el último libro que publiqué, está en inglés, pero este mismo libro de alto volumen lo publiqué en español, que dice, el líder 2.0 debe de tener respuesta para esta generación. Este libro. Sí, amén. Usted tiene que tener respuesta porque si no, usted no podrá representar el reino de Dios. Así es. Así es que mis amados y amadas, les amo con todo mi corazón y perdónenme si cualquier momento les ofendo, no son mis intenciones, pero a veces la palabra ofende cuando uno dice las verdades crudas. Les amo con todo mi corazón y espero en Dios que la semana que viene ustedes tengan testimonio de cosas grandes que haya sucedido. Amén. Amén. Declaramos en nombre de Jesús. Ya.